En este video vas a aprender React desde cero en poco tiempo. React es una biblioteca de JavaScript para crear interfaces interactivas. Fue desarrollada por Facebook y es usada en miles de sitios y aplicaciones. Si nunca lo has tocado, no te preocupes. Aquí veremos todo lo necesario para que puedas crear tu primer proyecto y entender cómo funciona. Antes de comenzar, necesitas descargar Node. Node es una herramienta que nos va a permitir ejecutar JavaScript fuera del navegador. Y simplemente te vas a esta página node.js.org/es y le das a descargar. Una vez lo hayas descargado e instalado, vas a abrir una ventana de CMD y vas a dirigirte al lugar donde quieras crear tu proyecto. En mi caso voy a crearlo en el escritorio. Una vez estando ahí, vamos a escribir el siguiente comando: npm create vite@latest y el nombre de tu proyecto. En este caso le vamos a dar el nombre de mi app. Esto lo que hace es llamar al gestor de paquetes npm, que ya viene incluido con Node, que nos ayudará a instalar React. Create Vite, le estamos diciendo que cree con esta herramienta que se llama Vite, que es muy utilizada para instalar frameworks y librerías como React. Y @latest le está diciendo que cree nuestro proyecto con la última versión de esta herramienta, y este es el nombre que le vamos a dar al proyecto. Vamos a dar un enter. En este caso me dice que ya tengo una aplicación con este mismo nombre. Yo voy a omitirlo y aquí nos pide que con qué tecnología vamos a crear nuestro proyecto. En este caso va a ser con React. Seleccionamos React y aquí vamos a seleccionar únicamente con JavaScript. Y bien, ya ha terminado de crear la estructura de nuestro proyecto. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro proyecto y vamos a escribir npm install para instalar todas las dependencias que necesita React para poder funcionar. Así que nos dirigimos a nuestro proyecto y escribimos npm install. Y bien, aquí podemos ver que ya terminó la instalación de las dependencias. Me dice que se han agregado 152 paquetes en este tiempo. En mi caso me salen estas advertencias, pero es por mi versión de Node y de npm. En tu caso no vas a tener este problema. Ahora, para continuar, vamos a abrir el proyecto en Visual Studio Code. Si ya no lo tienes instalado, puedes ir a la página oficial y descargarlo. Y una vez abierto el proyecto, podemos ver que tiene esta estructura. Y no se asusten si ven demasiadas carpetas y archivos los cuales no reconocen el nombre ni saben para qué sirve, porque a continuación les voy a explicar de forma muy breve para qué se utiliza cada uno de estos archivos y carpetas. Pero antes vamos a revisar cómo se ve un proyecto desde cero e instalado de la forma en la que ya lo hicimos en el navegador. Para eso vamos a volver a nuestra ventana de CMD y vamos a escribir npm rundev y nos va a lanzar un servidor local en el cual podremos observar o visualizar nuestra página. Vamos a dar un control clic y ahí podemos ver que esta es la página inicial que tenemos en un proyecto de Vite con React. Ahora sí, vamos a proceder con la explicación de cada carpeta y cada archivo. Inicialmente tenemos esta carpeta llamada Node Modules, que tiene demasiadas carpetas y más archivos. Esta carpeta la vas a ver en todos los proyectos que hagas con Node. Y lo que tiene aquí son todas las dependencias y todos los módulos que requiere React para poder funcionar correctamente. Son muchos archivos y carpetas, pero no te preocupes, esas carpetas no se modifican, o al menos no manualmente. Después tenemos la carpeta public.
Dentro de esta carpeta vas a colocar todos tus archivos que quieres que sean públicos y accesibles desde cualquier parte del proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí un SVG que es el logo de Bits y lo podemos ver en la página que tenemos inicialmente. Después viene la carpeta SRC. Esta carpeta es la del código. En esta carpeta vamos a estar trabajando y guardando todos nuestros componentes de React. Después tenemos un archivo que se llama gitignore. Este archivo sirve para indicarle los nombres de las carpetas y archivos que queremos que Git ignore para que no sean subidos a un repositorio, por ejemplo en GitHub. Después tenemos el archivo de slintconfig, que slint es una herramienta que nos permite detectar errores y advertencias en nuestro código para poder trabajar de una manera mucho más eficaz y mucho más limpia. No te preocupes, estos archivos por ahora no los vamos a tocar, no es necesario modificarlos. Tenemos el punto de partida que es el archivo index.html, que es código que tú ya deberías conocer. Después tenemos un archivo packagelook.json. En este archivo se guarda el registro de las versiones de todas las dependencias que utiliza nuestro proyecto. No te preocupes, este archivo se genera automáticamente y no deberías modificarlo. Después tenemos este archivo llamado package.json y este archivo contiene los scripts, dependencias y demás que utiliza nuestro proyecto. Y es uno de los archivos más importantes en cualquier proyecto de Node. Después tenemos un archivo readme.md que significa Markdown. Este archivo sirve para documentar nuestro proyecto, explicar para qué sirve, cómo se instala y cómo se utiliza. Después tenemos el archivo de configuración de Bit. Este archivo sirve para cambiar el comportamiento de Bit, por ejemplo, indicar en qué puertos se va a ejecutar nuestro proyecto de forma local y demás. Y bueno, ahora que ya sabes para qué sirve cada uno de estos archivos y carpetas, vamos a comenzar. Quiero que abras el archivo index.html y observes que vas a encontrar esta estructura que es código HTML normal, y dentro de ese archivo vas a encontrar un contenedor con el ID root y también vas a encontrar este script que está incluyendo este archivo que se llama main.jsx. Ese archivo es este que tenemos aquí y fíjate cómo inicialmente está importando un componente que se llama strictMod. Y es esto que tenemos aquí. Este de aquí no se está renderizando ni nada, sino que su función es alertarnos sobre código que esté mal escrito o código que ya esté desactualizado, por decirlo de alguna forma. Entonces está también importando un método que se llama createRoot de esta dependencia. Al igual está importando el archivo index de CSS y otro componente que se llama app.jsx. Ahorita vamos a ver qué es un componente, pero antes está utilizando ese método createRoot y lo que hace esta línea de código prácticamente es decirle a React que eh, renderice nuestra aplicación dentro del archivo root que tenemos en el index.html. Entonces le está diciendo renderiza este componente que se llama app y es así como funciona. Ahora vamos a revisar ese componente y observa cómo aquí hay código HTML que es precisamente el código que tenemos aquí en nuestra página de inicio. Ahora, para poderte explicar qué es un componente, vamos a eliminar todo el código que tenemos aquí y vamos a empezar desde cero. Ahí tenemos ya la pantalla en blanco y para crear nuestro primer componente primero necesito explicarte qué es.
no es más que una porción de código HTML que se va a estar renderizando en nuestra aplicación, y ese código lo podemos reutilizar tantas veces como queramos. Entonces, para crear un componente tenemos que crear una función de JavaScript y le vamos a dar el mismo nombre del archivo. Vamos a quitar esto que tenemos entre paréntesis y tenemos que retornar código HTML. Por ejemplo, vamos a retornar un H1 que diga hola mundo desde React. Guardamos y fíjate que no se está renderizando nada, y esto es porque aún este código no puede ser utilizado dentro de un archivo hasta que sea exportado. Lo tenemos que exportar. Para eso existen dos formas. Pues aquí al final decirle export default y el nombre del componente, o puedes colocarle aquí en un inicio, antes de la función, decirle export default, y con eso ya se estaría renderizando nuestro componente. Ahora se presenta de esta manera porque recuerda que en el archivo main tenemos un archivo index de CSS que me está inyectando estilos globales. Vamos a eliminarlo para tener todo más formateado y se vería de esta forma. Como te podrás haber dado cuenta, estamos utilizando una sintaxis un poco rara, que es mezclar código HTML con código de JavaScript. Y esa sintaxis se llama JSX y es lo que nos permite mezclar código de JavaScript con código de HTML. Es como si al lenguaje de HTML le diéramos superpoderes para poder hacer cosas muy interesantes. Ahora, vamos a crear nuestro primer componente. Para ello vamos a abrir nuestro explorador de archivos del proyecto, y dentro de la carpeta src vamos a crear una nueva carpeta llamada components. Esto con la intención de tener nuestro código más organizado. Dentro de esa carpeta components vamos a crear nuestro primer componente y lo vamos a llamar, por ejemplo, saludo. Y es importante que lo guardes con la extensión JSX. Y debes de comenzarlo en mayúsculas. Esto para poder diferenciarlo de nuestros elementos HTML. Vamos a guardarlo y vamos a crear aquí nuestro componente. Ya sabes que se crea con la palabra función, el nombre del componente, paréntesis y llaves, y le decimos qué es lo que va a retornar. Entonces le vamos a decir que va a retornar una etiqueta article que tenga un H1 con el texto hola mundo, por ejemplo, y una etiqueta de párrafo para mostrar texto de ejemplo. Ahora vamos a exportar esa función. Vamos a decirle export default saludo y vamos a utilizarla en el componente app. Para ello necesitamos importarla. Aquí la estamos exportando y aquí la necesitamos importar. Así que escribimos esta línea de código que lo que le está diciendo es que importe el componente saludo que se encuentra en la carpeta de componentes y el archivo se llama saludo. Y para utilizarlo lo vamos a colocar en forma de etiqueta de HTML, de esta forma. Pero ahora fíjate cómo me está restringiendo esta sintaxis, porque la sintaxis JSX no me va a permitir renderizar o retornar más de dos componentes en una sola función. Entonces, para ello, podríamos envolver todo esto en una etiqueta div y ahí dentro colocar nuestros componentes, y de esa forma se solucionaría el problema. Pero ahora tendríamos otro detalle, que es que si en todos los componentes estás retornando en un div, se va a llenar de divs toda tu aplicación y eso pues no lo queremos. Para ello, React o la sintaxis de JSX nos da una solución que es la etiqueta fragment. Prácticamente es una etiqueta vacía, sin nombre,
y esto nos renderiza y nos permite retornar más de un elemento HTML en una función. La sintaxis JSX tiene otra peculiaridad, que es que podemos interpretar código de JavaScript dentro de HTML. Por ejemplo, voy a crear una constante que se llama nombre, le voy a asignar un nombre, por ejemplo Miguel, y le vamos a decir aquí que en lugar de que diga hola mundo, que diga hola más el valor que tiene esta constante. Para ello vamos a colocar llaves y entre llaves vamos a interpretar el código de JavaScript. Y si yo hago esto, fíjate que inmediatamente obtenemos el cambio que dice hola Miguel. Bastante interesante, ¿verdad? Ahora, seguramente querrás que tus componentes estén renderizando cosas de que tengan diferentes valores. Para ello existen las props. Son parámetros que se pasan a una función para que después sean mostrados dentro de nuestro componente. Y para ello podemos colocar llaves y aquí colocarle los valores que queremos que se muestren. Por ejemplo, aquí le vamos a decir, yo quiero recibir aquí un nombre de una persona y ese nombre lo voy a mostrar aquí y ya no lo voy a crear acá. Para ello lo eliminamos. Voy a guardar y eh, ahora vamos a nuestro componente principal que es app y vamos a cambiarle aquí donde dice saludo. Fíjate que ya me aparece autocompletado y ya le puedo colocar esa propiedad llamada nombre. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí Miguel, vamos a reutilizar ese componente y ahora le vamos a decir que tenga otro nombre, por ejemplo Ángel. Y fíjate que como aquí está cambiando en pantalla, es el mismo componente pero con diferentes propiedades o diferentes parámetros. Seguramente ya te surgió la inquietud de saber cómo se integran estilos de CSS en componentes de React. Al día de hoy existen diferentes formas de hacerlo, mas sin embargo solo veremos dos de estas maneras para no desviarnos del tema principal. La primera es agregando un archivo de CSS a nuestros componentes. Vamos a crear dentro de la carpeta Components un archivo para nuestro componente saludo. Igual lo vamos a llamar saludo.css y vamos a crear una clase, por ejemplo card, y ahí vamos a darle estilos. Una vez hayas terminado de escribir tus estilos, vamos a importar ese archivo de CSS dentro de nuestro componente de React. Entonces vamos a decirle import el archivo saludo.css. Y ahora dentro de nuestra etiqueta article vamos a agregarle el atributo className. En React se utiliza el atributo className en lugar de el atributo class que se utiliza en HTML. Y vamos a agregarle esa clase y como observas, ahí se agregan los estilos adecuadamente. La otra manera de agregar estilos es agregando estilos en línea. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí el atributo style y los estilos que se colocan en línea en la sintaxis JSX se agregan como si fuese un objeto de JavaScript. Entonces vamos a colocar entre llaves toda esa lista de estilos que le queremos dar. Por ejemplo, vamos a colocarle un fondo. También vamos a colocarle un color blanco, por ejemplo. Y sé que esta sintaxis parece demasiado extraña, pero esto es lo equivalente a que si tuviéramos un objeto aquí que lo llamaríamos estilos, por ejemplo,
y decirle que ese objeto va a ser igual o va a tener estos valores. Entonces ya podríamos quitar esto de aquí y colocarlo de esta forma. Ahora, otra duda que quizás ya te surgió es cómo resetear los estilos que el navegador agrega por defecto. Para ello podríamos ir a nuestro archivo de CSS global que se llama index.css y vamos a eliminar todos los estilos que tenemos aquí y simplemente vamos a hacer lo mismo que solíamos hacer en un archivo de CSS, que es reiniciar todos los estilos, quitarle el padding, quitarle el margin, colocarle el box sizing en border box y ese archivo index.css agregarlo a nuestro componente principal o a nuestro archivo de entrada que se llama main. Entonces aquí lo podríamos importar. Vamos a decirle que importe el archivo index.css. Y ya de esta manera es como estaríamos reseteando los estilos que le agrega por defecto el navegador a nuestra página web. Hasta ahora hemos revisado la manera de incluir estilos en un componente y pasarle props para que muestre diferentes valores. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que ese componente reciba otro componente dentro? Pues la respuesta es utilizando children. Para ello vamos a crear otro componente al cual lo vamos a llamar, por ejemplo, card.jsx. Antes de continuar, quiero mostrarte y recomendarte esta extensión que se llama ES7 más React Redux y React Native. Esta extensión lo que va a hacer es darnos atajos para crear componentes y tener autocompletado de la sintaxis JSX. Por ejemplo, colocando RFC podemos colocar un componente funcional y mira, aquí nos crea la estructura y ya no tenemos que estarlo creando manualmente. Entonces, en ese componente card vamos a escribir, por ejemplo, un H1 y vamos a decir esto es una tarjeta. Y para poder entonces recibir más componentes aquí, vamos a decirle aquí que podemos recibir un componente que se va a llamar children o componentes y aquí mostrar esos componentes de esta forma. Entonces en mi app vamos a importar ese componente card y lo vamos a mostrar acá abajo. Vamos a decirle, y ahora ya lo podemos colocar de esta forma con etiqueta de inicio y etiqueta de cierre. Y si guardo, vemos que aquí aparece el texto, esto es una tarjeta, y dentro podemos colocar más componentes, por ejemplo, un H2 que diga esto es un hijo de card. O un hijo del componente card. Y observa que ahí se guarda ese componente. Entonces, básicamente, children es una forma de anidar un componente dentro de otro componente. En una aplicación o página web no basta con mostrar información simple. Tenemos que colocar botones, entradas de texto y más para que eso pueda reaccionar a las acciones del usuario, como clics o cuando el usuario mueve el mouse, etc. Y para ello existen los eventos. Y para practicar los eventos en React vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar contador de clics. Vamos a colocarle aquí contador clics.
y vamos a crear ese componente. Por ahora vamos a decirle que retorne una etiqueta article y dentro un h1 que diga contador de clics y abajo un botón que diga clic. Ahora vamos a exportar este componente y lo vamos a importar en nuestro componente app. Vamos a eliminar lo que ya teníamos anteriormente y vamos a importarlo. Le vamos a decir, vamos a importar el componente contador de clics y lo vamos a usar aquí. Y ahí lo tenemos. Ahora voy a centrar esto en la pantalla. Para ello vamos a irnos al archivo index de CSS y vamos a darle estilos al body. Le vamos a poner un display flex, un justify content en center, un align items en center y vamos a ponerle una altura mínima de 100 dvh. Y ya con esto tenemos centrado nuestro componente que se llama contador de clics. Ahora vamos a hacer que al yo dar un clic sobre el botón me lance una alerta. Para ello, dentro de la función contador de clics, que en sí es el componente, vamos a crear otra función. Comúnmente se les suele llamar a las funciones que responden a eventos con la palabra handle. Entonces podremos colocar handle click y colocar una alerta que diga has hecho clic. Ahora dentro del elemento button vamos a agregarle el evento onClick y ahí vamos a utilizar la función handleClick de esta manera. Ahora si yo doy un clic, observo cómo me salta esa alerta que dice has hecho clic. Ahora solo por explicarte algunas cosas más sobre el manejo de eventos, vamos a utilizar, vamos a colocar un elemento input que aunque este no vaya a formar parte de nuestro componente o no vaya a formar parte del ejemplo que te quiero mostrar para el manejo de estados, sí lo quiero colocar aquí para explicarte cómo obtenemos valores de campos de entrada. Entonces vamos a colocar ese input llamado text, vamos a colocarle un placeholder que diga escribe algo. Vamos a colocarle un salto de línea. Y ahora vamos a crear otra función handle que la vamos a llamar handle change. Entonces cuando el usuario escribe sobre nuestro campo de entrada de texto, se disparan eventos. Y para saber qué es lo que está escribiendo el usuario, podemos cachar ese evento. Por ejemplo, colocando aquí la palabra event o simplemente la E, que en realidad puedes colocar cualquier otra palabra, pero por convención se le coloca la palabra event. Ahora le vamos a decir que queremos mostrar por consola lo que el usuario ha escrito. Entonces vamos a colocarle event.target.value. Ahora te vas a preguntar qué significa esto o qué es lo que hace. Event lo que hace es cacharme el evento cada que el usuario escriba algo sobre mi campo de texto. Target hace referencia al elemento HTML donde se ha ejecutado el evento.
y value pues le está diciendo que reciba el valor que contiene el campo de entrada. Entonces, para usarlo vamos a colocar el evento onChange y ahí vamos a utilizar la función handleChange. Voy a abrir las herramientas de desarrollo para observar los datos en consola. Y observa que cada que yo empiezo a escribir algo, eso se va mostrando en la consola. Y esa básicamente es la forma en la que sabemos qué es lo que el usuario está escribiendo. La gestión del estado en React no es más que la actualización de valores en un componente. Vamos a completar nuestro contador haciendo que se muestre el número de clics que el usuario está dando sobre el botón. Y podrás pensar que está sencillo. Colocamos una variable, la llamamos contador, la inicializamos en 0 y en la función handleClick hacemos que ese contador aumente. Y ahora mostramos ese valor en esta parte de nuestro componente. Entonces vamos a empezar a dar clics y no funciona. Y esto es porque React no sabe cuándo ha cambiado el estado o cuándo ha cambiado el valor de esta variable llamada contador. Y para explicarte esto, vamos a reforzarlo con una analogía de aprender a manejar. Imagina que vas a aprender a manejar un vehículo y quieres cambiar de velocidad. Mueves la palanca directamente de velocidades sin antes meter embrague. Entonces es muy posible que el vehículo no haga el cambio de velocidad porque los mecanismos internos no están preparados para realizar los cambios de esa manera. Entonces en React sucede algo muy similar. Necesitas ese embrague para avisarle a React cuando cambian un valor de un componente. Y para ello existe algo que se le conoce como hooks. Y el hook en específico que realiza el cambio de valores se le conoce como useState. Entonces vamos a realizar un import. Vamos a decirle, vamos a importar el useState de React de esta forma. Y vamos a quitar lo que teníamos antes del contador. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues dentro de la función de nuestro componente vamos a crear una constante. Y a esa constante le vamos a colocar un nombre y le vamos a decir que va a ser igual a esa función o a ese hook que se llama useState. Y entre paréntesis va el valor que tú le quieres dar. En este caso, como yo quiero inicializar mi contador en 0, vamos a colocarle el 0. Ahora, comúnmente se le suele colocar aquí el nombre y se le coloca una coma y después el nombre de la función que va a actualizar ese valor. Comúnmente se le coloca set y el mismo nombre de, de esa variable. Entonces le vamos a colocar set contador. Y ya de esa forma es como aquí podemos utilizar la función set contador y decirle que el contador va a ir aumentando en 1. Y ahora si guardamos, observa que ahora ya funciona. Ahora te estarás preguntando por qué esta sintaxis o esta manera de escribir variables en React. Y esto de aquí se le llama destructuración de arreglos. Eso es algo muy común en JavaScript. Y para explicarte esa parte, vamos a ir a la consola. Entonces imagínate que yo tengo un arreglo de nombres, por ejemplo, o de colores. Vamos a colocarle el color rojo, el color azul y el color verde. Entonces vamos a decirle que tenemos una constante que se llama colores
y que esos colores, y que esa constante colores va a ser igual a este arreglo de valores. Ahora imagínate que yo quiero extraer el color rojo o el primer valor y el segundo valor de este arreglo que se llama colores. Para ello puedo crear una constante y lo puedo llamar primer color, segundo color, y que eso va a ser igual a mi array de colores. Entonces de esa forma puedo mostrar el valor de primer color, por ejemplo, y fíjate ahí cómo me da color rojo. Y si coloco segundo color, me da el valor de azul. Entonces puedes observar que es una manera de extraer valores de un arreglo de esta manera, usando esta sintaxis. Es algo muy similar a como estamos usando esa sintaxis en React. Imagínate que es un arreglo que tiene una función o una forma de saber qué valor está tomando y otra para actualizar ese valor. Y aquí lo estamos extrayendo de esta forma. Y eso sería el manejo de estados. Y bien, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya servido y hayas aprendido mucho. Y antes de que te vayas, quiero mostrarte este pequeño proyecto que estoy empezando a crear. Es un portafolio o una plantilla de portafolio que estoy empezando a desarrollar. La estoy desarrollando con Astro, que es un generador de sitios estáticos, pero si gustas, puedo hacer un video explicándote cómo crear este portafolio que estoy creando aquí con React. Y podemos incluir otras tecnologías como Tailwind para que puedas aprender y practicar y te sirva a la vez para iniciar tu portafolio y colocar tus proyectos. Como puedes ver, aún no funcionan las secciones porque aún las estoy desarrollando, pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios si te gustaría ese tipo de contenido en este canal.